Ataque ruso con Oryezhnik. En respuesta al criminal ataque ucraniano perpetrado 2 días atrás contra una escuela secundaria rusa en la ciudad de Starovelsk, esta madrugada Rusia realizó un ataque aéreo masivo contra más de 600 objetivos militares en Ucrania. El ataque fue protagonizado por la utilización del misil hipersónico Oryezhnik, una de las superarmas del arsenal militar ruso, dirigida esta vez contra una fábrica militar en la ciudad de Bilatsirka, en las afueras de Kiev. Rusia no acometió los edificios gubernamentales, como así tampoco a los líderes políticos ucranianos. Para muchos, la respuesta rusa aparece como insuficiente, considerando el contexto de escalada bélica impulsado por una Europa decidida a comenzar una guerra total contra Rusia. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 381 de Demoliendo Mitos Charlas. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura, como así también a través de las suscripciones y recuerden naturalmente también la campanita de notificaciones. Desde Madrid, España, nos acompaña al otro lado de la pantalla el señor Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Hola, ¿qué tal? Pues bueno, por aquí ya en pleno verano con 32, 33 grados, en fin. Y nada, como digo yo, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y cada uno de los que estáis por ahí y cada una de los que estáis por ahí, de los demoledores. Y ya digo, día ambivalente en el sentido de que dos frentes abiertos, como no, el ucraniano y el iraní. En cuanto al iraní, cuestiones todavía sin cerrar y de dudosa, informaciones dudosas como las que vienen de Axios, es decir, sobre un posible acuerdo. Y en el campo de los rusos y de la guerra de Ucrania, pues bueno, efectivamente, ahora hablaremos, pero es difícil a veces comprender por qué los rusos hacen lo que hacen y intentaremos analizar por qué este ataque, pues bueno, pues resulta algo insuficiente, ¿no? Es decir, incluso, no sé, hasta un poco absurdo en el sentido de que fue el propio Putin quien dijo: he ordenado al ejército que tome las medidas necesarias para un ataque de represalia y tal. Bueno, si esto es el ataque de represalia, pues bueno. Fernando, comencemos el análisis punto por punto. Primero Ucrania, más tarde en la charla Irán. Aquí el mapa de los ataques, en amarillo los drones, entre 600 y 700 ataques con drones, en su inmensa mayoría dirigidos hacia Kiev, y en paralelo alrededor de 50 ataques con misiles. Uno de ellos hasta hace, por lo menos está la información, hasta hace unas horas, aunque aparentemente Rusia habría cometido con un segundo misil Oryezhnik la ciudad de Kramatorsk en Donetsk, pero eso lo vamos a presentar más adelante. Un ataque con el misil Oryezhnik, esta flecha visible de izquierda a derecha en violeta, no contra la ciudad de Kiev, como muchos presentaron inicialmente, sino contra una ciudad ubicada en el sur de Kiev de nombre Bilatsirka. Ya vamos a presentar esto también. Ataques después con misiles Iskander-M, con misiles Zircon, bueno, misiles balísticos, misiles de crucero, masivos ataques. Por aquí, si no recuerdo mal, sí, el mapa de los drones, aquí el mapa de los misiles, aquí el Iskander perdón, el Oryezhnik
color naranja, aquí a la derecha. Muchos, pero muchos ataques, efectivamente, pero, estimado Fernando, y comenzamos a presentar imágenes, si me ayuda la memoria, este tampoco, Sí. bueno, este de aquí con un compilado de imágenes. Sí, explosiones, como se verán ahora, pues algunas de ellas bastante poderosas, pero básicamente, pues esto ya, si quitamos el Oresnik, esto ya lo habían hecho antes, quiero decir, no sería nada excepcional, básicamente. Y el Oresnik, Muchos ataques, Fernando, pero el distrito gubernamental de Kiev, el centro de Kiev, por ahí, a la vista los señuelos de un misil X-101, esos destellos en el aire. Bueno, el distrito gubernamental, la gran incógnita antes de este ataque, ¿acometerá Rusia o no el distrito gubernamental? Con la Casa de Gobierno, el Parlamento, los ministerios y demás. Bueno, no fueron acometidos, con la excepción del cuartel general del SBU, del Servicio de Inteligencia, un objetivo claramente militar. Poco para muchos, ¿verdad, Fernando, o no? Claro, efectivamente, es decir, si le quitamos el Oresnik, como digo, bueno, pues sería un día, digamos, de ataque de los más duros, no el más duro, por ejemplo, en cuanto a drones, y quiero recordar que tampoco en cuanto a misiles, yo creo que ha habido algunos más con más de 60, por ejemplo. Es decir, que no sería nada especial, con lo cual sería un ataque más de los que estamos viendo últimamente. Prácticamente todas las semanas hay algún ataque de esta naturaleza, de este carácter especialmente duro, con la participación de muchos misiles. Y la única novedad, entre comillas, es el ataque con el Oresnik. Pero ahora entraremos en detalle, bueno, de tal manera que pues puede que hayan atacado y destruido algo muy importante con el Oresnik, pero como los ucranianos no te lo van a contar y los rusos ni se les pasa por la cabeza, ahora analizaremos el asunto porque ni siquiera te van a... O sea, es que ni siquiera los rusos son capaces, aunque sea por mera cuestión propagandística, de sacar unas fotos satelitales para que se vea el desastre que han provocado su misil Oresnik. Es decir, que es una cosa realmente sorprendente. Y sobre todo cuando se hace como un ataque de represalia. Esto es lo que ha dicho el Ministerio de Defensa ruso. Es decir, dices, bueno, un ataque de represalia haciendo que no habéis atacado las estructuras de poder, ni político, ni militar prácticamente, excepto los cuarteles generales del SBU. Encima lo habéis hecho pues entre el sábado y el domingo, cuando no hay nadie. Hombre, se supone que los cuarteles del SBU siempre hay alguien, pero encima no olvidemos una cosa, cuando Rusia utiliza algún tipo de misil, sea intercontinental, de largo alcance, o sea, de alcance intermedio, que tiene la posibilidad de llevar una cabeza nuclear, lo notifica a Estados Unidos. Estados Unidos también hace lo mismo. Con lo que el valor de los Oresnik queda disminuido porque en el momento que los rusos notifican a los norteamericanos que van a lanzar el Oresnik para evitar errores, los norteamericanos se lo dicen a los ucranianos. Es decir, evidentemente, como es un misil hipersónico, no tienen capacidad de responder ante ello, quiero decir, pero bueno, sí que pueden, por ejemplo, evacuar el sitio que va a ser atacado, en fin, ya digo, es una cosa que no se entiende muy bien. Por aquí, Fernando, la actualización respecto precisamente a lo comentado antes, el ataque 2 días atrás criminal contra una escuela secundaria técnica, con en este momento la actualización
del número de víctimas, ascendiendo a 21 víctimas, lógicamente todos estudiantes, todos civiles. Algunos medios hoy críticos occidentales, o occidentales en realidad ninguno, pero algunos Sí. periodistas críticos estadounidenses, europeos, presentaban bueno, la situación, medios de otros países del sur global. Aquí en Starobilsk, el ataque bien lejos del frente y sin ningún centro de mandos ni objetivo militar allí. Esa la razón de este ataque. Y por cierto, a propósito del Oryezhnik, Fernando, tan poca promoción de este Sí. ataque por parte de los rusos que solo podemos determinar la ciudad en la cual descendieron las cabezas del Oryezhnik, esas 6x6, 6 vehículos de reingreso, cada uno con 6 focos de Sin ataque, 6 municiones. sectores de ataque. Ninguno de ellos con carga explosiva, solamente disparando con barras de tungsteno, si no recuerdo mal, generando Sí. destrucción por su velocidad, por su energía cinética, pero ni de cerca una cabeza nuclear, mucho menos, pero tampoco una cabeza explosiva. Y aparentemente, Fernando, en esta ciudad, aquí arriba Kiev, ¿sí? En esta ciudad, eso confirmado, habrían acometido como objetivo este complejo industrial militar en esta zona, aquí, pero tampoco lo podemos determinar hasta el momento con certeza, porque también podrían haber realizado el ataque contra este aeródromo en esta zona, ¿sí? Hasta el momento eso, tan mal promocionado, publicitado este ataque, que ni siquiera podemos eso. Aún así, muchas imágenes, comencemos más bien por arriba, muchas imágenes de el momento de Sí, caída bueno, de estos pero ataques. captadas por cámaras de los propios ucranianos, que dices, hombre, no sé, a ver, primero, que aunque vamos a suponer que han atacado un objetivo importante, porque sea una fábrica de drones o de misiles, por ejemplo, porque sea algún centro de mando y control, aún así, no sería más que un objetivo militar de especial importancia dentro de una guerra, pero nada especial, más allá de esto, o sea, de especial importancia desde el punto de vista militar, pero poco más. Es decir, por supuesto, nada crítico. Una Y luego demostración la de la falta de capacidad del promoción. misil, nada más, Fernando. Una Nada más, demostración de la pero ni capacidad siquiera podemos, o sea, ni siquiera podemos determinar la, digamos, enorme capacidad, la fuerza del misil, porque que ni siquiera ellos mismos ya no que te hagan una filmación de cómo cae el misil y nada por el estilo, sino que ni siquiera ellos mismos te ponen las imágenes de los resultados del ataque. Es decir, pues miren ustedes, hemos hecho aquí unos... Y eso lo pueden hacer con satélites sin ningún problema. Es decir, hemos destruido abajo, tal, nada. Aquí abajo a la izquierda visible lo que antes en la pantalla completa, el ingreso de cada uno de las 6 cabezas explosivas de cada uno de los vehículos de reentrada. En la cabeza general, 6 vehículos de reentrada, cada uno con 6 municiones. Por eso estos grupitos de lucecitas, por llamarlas de alguna manera, de 6 cada una. Aquí 1, 2, 3, 4, 5 por ahí y 6 deberían, bueno, no visibles los otros. Sí, La velocidad apenas perceptible por el ojo humano. Aquí llevan 6 submuniciones visibles. cada una de ellas. Sí. Exacto. Ahí van en grupos. La gente misma en los videos diciendo Oryezhnik, con lo cual la gente reconociendo los vecinos, reconociendo el arma, los rusos ni siquiera con la publicación. Recuerdo, Fernando, al lado, en términos de propaganda bélica, de propaganda militar, los iraníes a años luz por delante
de los rusos, porque incluso esos videos captados con un teléfono móvil, un teléfono celular, en los cuales presentaban ellos el disparo o bien de los misiles balísticos como el Khorramshahr o de los drones, a los gritos, Alá Akbar, ¿no? Todo muy, de alguna manera, muy improvisado, pero hecho, mostrado, entonces a partir de ahí distribuido al mundo y generaban, lógicamente, la imagen de un Irán fuerte. Acá ni eso, ya ni el señor de los anteojos, culo de botella, con los papeles en la mano, las notas en la mano, leyendo como al principio. Ni eso. No, entonces, pero fíjate que además es que primero se supone, se hace una declaración por parte de Putin diciendo, bueno, esto no va a quedar sin una represalia, no va a quedar sin un ataque durísimo, tal, no sé qué. He mandado al ejército que tome las medidas necesarias, lo típico, para hacer un ataque. Bueno, pues al final, esto que evidentemente tenía que ser algo demostrativo, y demostrativo tanto para los ucranianos, es decir, para el establishment ucraniano, para el gobierno, como para los gobiernos europeos y el norteamericano. Es decir, tenían que mandarles un mensaje. Claro, lo están haciendo de una manera que con esto el mensaje es nulo, cero, porque no sabemos ni lo que han hecho. Es decir, esa capacidad de impresionar a la opinión pública mundial y a los gobiernos, incluso eligiendo un objetivo que aunque a lo mejor fuera menos importante que el que han atacado, que tampoco lo sabemos, es decir, si era muy importante o no, pero que tuvieran, digamos, unas imágenes que fueran suficientemente sobrecogedoras de la fuerza del ataque, porque, a ver, estas son municiones que van a cerca de más de 10, esto, cada submunición de estas, veía por ahí, hacían un cálculo así, un poco a bote pronto, andaban en torno, cada una de ellas, al equivalente a 1,5 toneladas de trinitotolueno. Es decir, que estamos hablando de explosiones fuertes, cada submunición, debido a la energía cinética que acumulan cada una de ellas, al ir, pues eso, a Mach 10 aproximadamente. Con lo cual dices, hombre, esto publicitarlo de alguna manera, es decir, que la opinión pública europea, de los chiflados, de los locos, de los líderes europeos, se sobrecoja y diga, uy, ¿pero a dónde vamos? Nos llevan a la guerra, nos llevan a esto. Pues es que no hay manera, o sea, y es que no, o sea, lo que tú decías, es que esta gente no tiene sentido ninguno de la parte que es importantísima de propaganda, de publicidad, que tiene una guerra. Bueno, pues es que los rusos en esto parecen genéticamente imposibilitados de hacer algo que no se entiende. Es decir, que no se entiende porque esto, como represalia, es insuficiente. Completamente insuficiente. Como demostración o aviso a Occidente, fundamentalmente, pues tampoco. O sea, además ya han lanzado, este es el tercer Oresnik que lanzarían, que ya han lanzado. O sea, que no tiene novedad. El primero sí, bueno, la novedad. El segundo ya se sabía. Y que el tercero ni digamos. Pues como tú bien señalabas, hasta ya los ucranianos dicen, mira, un Oresnik. Pues eso, porque ya se lo conocen, es decir, o sea, que no tiene ni siquiera el efecto de la novedad, de la sorpresa que causa una nueva arma. No se entiende qué están haciendo. O sea, ahora intentaremos dar una explicación, pero de las posibles opciones que hay, yo principalmente creo que es fundamentalmente y luego también había otras explicaciones compatibles, es que Rusia, y tiene su lógica, por un lado tiene miedo a la OTAN, y es para tenerla miedo, quiero decir, un enfrentamiento directo de la OTAN contra Rusia a gran escala supondría o una derrota de Rusia o una escalada nuclear que llevaría a una guerra nuclear, y no quieren esto.
Y por otro lado, pues que están esperando, es decir, que su lógica es Ucrania está siendo golpeada día a día muy duramente, se están desgastando muy duramente. Nuestra estrategia es esta, no nos apartamos ni un milímetro de ella y esperamos que en un momento, que no sabemos, porque eso solo lo saben ellos en sus pronósticos, que en un momento determinado colapse. Sí, aquí imágenes Fernando presentaba recién del comando de las fuerzas terrestres. Ahí sí, sin duda es un ataque fuerte. En realidad, ataques fuertes en muchos lugares, pero no a la altura de la situación actual de una escalada, por sobre todo las cosas de Europa, en dirección a una guerra directa y total sin el más mínimo tapujo, ¿sí? Esa es la situación, con países europeos convalidando el uso de su espacio aéreo para ataques contra Rusia e incluso pruebas de ataques realizados directamente desde las aguas territoriales de Letonia, producción ya no solamente desarrollo, financiamiento e inteligencia europea, sino producción de los drones y los misiles en Europa, básicamente todo con la última excepción de los ataques, en su mayoría llevados a cabo desde Ucrania, todo lo propio de una guerra de Europa contra Rusia, y Rusia responde de manera moderada, medida. Para mí ya en este Bueno, momento inentendible que Zelensky todavía caminando vivito y coleando. Para mí eso inentendible, Fernando, inentendible. Ahí había, a ver, hay una cuestión que es muy difícil de saber, pero que se ha rumoreado en ciertos círculos, que es que al principio de la guerra el Mossad, digamos que medió con Rusia y consiguió, no sabemos qué ofrecería a cambio, consiguió el compromiso personal de Putin para no atacar a Zelensky, por ejemplo, para no matarlo. ¿Qué es lo que acá, qué es lo que el Mossad le dio a cambio a Putin para que no matara a Zelensky? Pues no lo sabemos, no tenemos ni idea. Pero está claro que hay cosas por debajo de esta guerra que no conocemos y que seguramente explicarían comportamientos que a priori, por lo que sabemos, son incomprensibles. Porque si no, la cosa es muy difícil. A ver, es verdad que los rusos no tienen ni de lejos lo que tú señalabas, es decir, esta especie de capacidad mediática para proyectar en los medios lo que realmente están haciendo, su fuerza y tal, y que además no le dan importancia. O sea, no es ya que, pues eso, que me digan, bueno, no es que no tienen medios, no, o sea, no tienen capacidades para hacer una filmación, para hacer un vídeo, para hacer lo que sea. No, es que les da igual. No les da la misma importancia. El poder blando, el famoso soft power, no lo tienen, y eso lo he comprobado yo, quiero decir, hablando y tal allí, lo desprecian completamente. A mí me acuerdo que me decían profesores, por ejemplo, de la Universidad de Engimó, que es una universidad en Moscú, que es donde se forman las élites jurídico-político-diplomáticas. De hecho, todos los diplomáticos salen de allí y no solo diplomáticos, sino ministros. Lavrov ha sido profesor de Engimó, por ejemplo. Quiero decir, bueno, pues me acuerdo que te decían gente con una preparación extraordinaria. No, bueno, no, esto... donde esté un cañón y unos tanques, que se quite el poder blando. Claro, te quedabas patidifuso. Es decir... Sí. Bueno. Fernando, en el caso de un compromiso con Israel o un compromiso con el Mossad, más que compromiso con el Mossad, Putin y Rusia debería realizar un aprendizaje de Israel y del Mossad en cuanto a su posición frente a los enemigos. No me congratula en absoluto esto, pero el Mossad de Israel
comienzan una negociación con el objetivo de generar un engaño para en el momento de la negociación machacar a bombazos a los máximos líderes de sus enemigos. Eso deberían presenciar los rusos de los israelíes. Sí, que... Esa relación deberían establecer, la de aprendizaje de que ante una amenaza existencial para Rusia, deben acometer con fiereza, de esa manera. ¿Cómo pueden aparecer todos los líderes ucranianos vivos, Fernando? Deberían no solamente realizar un ataque contra la Casa de Gobierno, el Parlamento, los ministerios, sino que el día de sesiones, volados por los aires, todos los diputados ucranianos y el propio Zelensky, primero de todos, igual que Israel con Hezbollah, con los hutíes, con los iraníes, con los sirios, bueno, con los gazatíes, ellos a traición. Bueno, los rusos entonces más honestos no lo quieren a traición en el marco de negociaciones. Bueno, sin esa trampa. Pero la decisión, ¿cómo no la van a realizar, Fernando? Para mí esto inentendible, verdaderamente. Hace 2 días, solo 2 cifras, Fernando. Hace 2 días los ucranianos con 16 drones perpetraron el asesinato de 21 niñas en Ucrania. Hoy Rusia realizó un ataque con 700 objetivos militares, hasta ahora reportados entre 2 y 4 muertos en total. Entre 2 y 4 muertos en total, según las autoridades ucranianas. ¿Por qué? Porque realizaron el ataque en la madrugada del domingo contra objetivos militares, lugares vacíos, con 700 drones, un Oryezhnik y demás, 4 muertos. Y yo no quiero contabilizar más muertos, pero sí querría los ataques contra los líderes políticos responsables, por ejemplo, de que con 16 drones perpetren una masacre contra 21 niñas en una escuela rusa. Ni eso. Sí. No, nada. Esto es una cosa, bueno, que no se entiende, ya digo, salvo que haya, y que seguro que hay, un montón de cosas que no sabemos y que sería lo que explicaría, es decir, porque están ocultas, pero ya digo, mi hipótesis de lo que podemos saber es que Rusia es muy consciente de varias cosas. Una, Rusia es muy consciente de que esto es una guerra a largo plazo, que no es una guerra de Rusia contra Ucrania, no lo olvidemos, ya es clarísimo, es una guerra de los rusos contra la OTAN o de la OTAN contra los rusos, es decir, que los ucranianos ya solo ponen la carne de cañón y que además Europa se está preparando directamente para una guerra. De acuerdo, Fernando. Ahora, precisamente en ese contexto, en el contexto de una guerra venidera, por sobre todo las cosas de Alemania contra Rusia, pero de Europa en general, en ese contexto, el momento de Rusia de machacar con la mayor fiereza, cuando todavía presenta respecto a Europa una ventaja militar clara, cuando Estados Unidos con Trump no va a participar en esto, por lo menos hasta hace nada, con el conflicto en Irán todavía abierto, bueno, todavía parece abierto, pero aparentemente en vías de resolución. Estados Unidos no solamente no querría participar en un intercambio nuclear con Rusia, sino que no podría participar porque no puede con varios escenarios a la vez. Trump en el gobierno, pero de salida por su pésimo gobierno, sus encuestas cada vez más bajas. El momento, los europeos todavía sin una capacidad militar equivalente a Europa, pero en un proceso de rearme total y absoluto. El momento, es el argumento de Karaganov. Acometer cuanto antes, de la manera más fuerte posible, dentro de una gestión de la escalada, para no aparecer en el futuro en un escenario aún peor en el cual sí deba comenzar una guerra nuclear, ya no con cabezas tácticas, sino con cabezas nucleares. Aquí Zelensky, Fernando, el día de hoy, perdón que soy muy duro, Fernando, pero... No, sí. Es decir, que sí, estoy completamente de acuerdo. Yo trato de buscar explicaciones porque, bueno, alguna tendrá que haber, es decir, pero es difícilmente comprensible. O sea, no puede ser que este señor se pase por las calles así con esta tranquilidad, que es muy fácil, quiero decir.
A ver, yo he visto por ahí, no sé si serán, a ver, habría que comprobarlas y tal. He visto que incluso, pues claro, aquí te están enseñando lo que quieren enseñarte. Quiero decir, aquí te están enseñando daños en edificios civiles y tal. La No te enseñas. reconstrucción y él como líder. Él como líder. Claro, Bueno, ahí, dron en la cabeza. Así de sencillo. sí, sí, pero además es que eso lo pueden hacer muchas veces. Quiero decir que no, lo digo porque en el caso de Vancouver, de la residencia presidencial, que es de época soviética y que tiene un búnker excavado a mucha profundidad de época soviética, pero creo que, por ejemplo, yo he visto, no estoy seguro, he visto algunas imágenes que señalaban que puede que haya sido atacado esos búnkeres, pero claro, ya digo, tienen un montón de oportunidades. Es decir, la inteligencia rusa es más que suficiente para saber dónde va a estar Zelensky, dónde van a estar los principales dirigentes ucranianos, y irlos liquidando. Chile ya lo ha hecho, y con menores capacidades. En la Segunda Guerra Pero, Chechena. Es decir, ¿cuántos cuando ataques todavía. terroristas de Ucrania, obviamente llevados a cabo con el apoyo de la CIA y el MI6, contra los máximos líderes militares rusos en territorio ruso, en sus casas, increíblemente desprotegidos, en sus casas con sus familias sin siquiera Pero protección? ¿Cuántos así, Fernando? Ya no recuerdo ni siquiera. Más de sí, 5 seguro. lo que pasa es que han sido contra militares. No ha sido, yo creo que casi ninguno ha sido contra políticos, por lo menos de alto nivel. Es decir, con lo cual, un pacto, con lo Bueno, cual no nos perfecto. atacamos, Entonces Sirsky, no lo sé. Budanov, toda la alta plana militar Sí, ucraniana. sí. Por cierto, Fernando, solo contra políticos, perdón, solo contra militares, pero yo recuerdo también el Bueno, ataque, por ejemplo, periodistas. contra Dugin, y Sí, matando sí. encima a su hija, ni siquiera al propio Dugin, a un filósofo. Mm. Sí, sí, no, no. Sí, ha habido varios actos terroristas matando periodistas, matando civiles, matando a la hija de Dugin, a Daria Dugina. Bueno, pues son de estas cosas que no se entienden. ¿Por qué Aquí esta conducción tan suave el de la efecto de guerra? intimidación logrado, Fernando, por este ataque. Bueno, Aquí la impresentable de Kaja Kallas. Rusia ha bueno, llegado a un callejón sin salida en el campo de batalla, por lo que aterroriza a Ucrania con ataques deliberados a los centros de las ciudades. Estos son actos aberrantes de terrorismo destinados a matar a tantos civiles como sea posible. Moscú está utilizando supuestamente misiles balísticos de alcance intermedio Oryezhnik, sistemas diseñados para transportar ojivas nucleares, como una táctica de intimidación política y una imprudente provocación nuclear al límite. La próxima semana, los ministros de Exteriores de la Unión Europea discutirán cómo aumentar la presión internacional contra Rusia. Si quisieran verdaderamente muertes civiles, no generarían con todos estos ataques entre 2 y 4 muertes. claro, Presentaban, por cierto, las imágenes estas de aquí Zelensky en la última parte, acá presentaba las imágenes de esto, un centro comercial, pero el centro comercial, según los rusos, y esto ya sabido desde hace tiempo, con un depósito de municiones adentro, por eso la explosión espectacular y las múltiples sí, explosiones, y el centro comercial atacado en la madrugada, con lo cual el centro comercial vacío. Evidentemente, ese ataque no responde, porque la imagen de un centro comercial atacado responde a la destrucción de las municiones en el centro comercial y no a objetivos civiles, por eso no generó muertes este ataque. claro. No, Entonces, no, a ver, mentira lo de las muertes civiles. Las muertes civiles, las de la escuela hace 2 días, claro, con claro, no, silencio, un no. silencio cómplice de Europa y de los medios europeos, una cosa Y vergonzosa, encima lo presentábamos ayer, ya lo hemos vergonzoso. visto, lo de Caja Calas, creo que también he visto por ahí una barbaridad que ha soltado la von der Leyen y tal. Es decir, esto no asusta nada a los líderes europeos. Es decir, los líderes europeos, pues bueno, nos reunimos y tal, empiezan a publicar mensajes en X y tal, pues ya lo hemos visto. Más combativos que nunca y casi que tienen más impacto lo que ellos dicen que el ataque de los rusos. Ahí pues ha Aquí, salido también. Úrsula von der Leyen, Fernando, el masivo ataque de Rusia contra Ucrania anoche muestra la brutalidad del Kremlin y su desprecio tanto por la vida humana como por las negociaciones de paz. Todavía no vistas declaraciones de ella sobre las 21 alumnas de la escuela secundaria. Presentábamos ayer las imágenes, ese video ya desmonetizado por, obviamente, la campaña
feroz de censura a Bueno, cualquier imagen sobre eso. en Occidente prácticamente no se ha hablado, en los grandes medios me refiero, no se ha hablado del ataque al colegio este. Es decir, nada. El terror contra civiles no es fuerza, es desesperación. Nos mantenemos firmemente al lado de Ucrania con más apoyo en camino para reforzar sus sistemas de defensa Ya te lo aérea. está diciendo. Von der Leyen. Más sistema, más ayuda, oye. Estupendo, que podéis tirar de los aviones que queráis. A ver, hay que tener en cuenta una cosa. A los europeos, lo que les pasa a los ucranianos les importa un pimiento, como si acaban con todos los ucranianos. Con lo cual, por hacer ataques y encima ataques de estos quirúrgicos que diría Putin, tan limitados y tal, les es absolutamente indiferente, no les preocupa en absoluto. Y lo que decía Karaganov, hacemos ya promoción del último vídeo en Patreon. Es decir, pues es que bueno, al final es que resulta que esta gente lo que hace es crecerse y hasta que no tengan una respuesta dura en Europa convencional, inicialmente no van a empezar a aprender o no van a empezar a tomar miedo, no van a tener ningún miedo de que maten ucranianos. Lo que decía el propio Karaganov, el atacar a los líderes europeos. Efectivamente, el Tarzán del Eliseo, o el Elíseo, los ataques rusos se suceden contra objetivos civiles en Ucrania, como nuevamente esta noche. Francia condena este ataque y el uso del misil balístico Oryezhnik, que no hacen más que reflejar una forma de huida hacia adelante y el callejón sin salida de la guerra de agresión de Rusia. Tampoco vistas declaraciones de este señor sobre el ataque contra la escuela rusa. Nuestra determinación para seguir apoyando a Ucrania, para hacer todo lo posible por una paz justa y duradera y para reforzar la seguridad de Europa, solo se ve reforzada. Macron. Claro, sí. Todos tan tranquilos, tan contentos, diciendo, bueno, pues nada, una oportunidad aquí para mentir, porque esto es desinformación pura y dura, esto son mentiras y tal, y decir lo terribles que son los rusos, que están matando a muchos civiles y tal, cosa que es mentira, es decir, y que vamos a apoyar aún, si cabe, con más fuerza a los ucranianos. Los vamos a armar más. No olvidemos que ya la guerra de Ucrania se ha convertido fundamentalmente en una guerra de drones y los europeos ahora mismo son los que están proporcionándole de manera directa o indirecta tanto los drones como los componentes para fabricar los drones. Es decir, si ahora mismo Europa dijera, cortamos toda la ayuda financiera, los famosos 90.000 millones, militar, tal, no sé qué, la guerra de Ucrania no dura un mes. Aquí Friedrich Merz, de quien recordaba hace unos días, Fernando, esas cosas en el marco de las barbaridades cotidianas pueden regurgitar cualquier barbaridad y al día siguiente otra noticia. Impresentable con la declaración hace unos meses de los israelíes cuando machacaban niños en Gaza. Los israelíes están haciendo el trabajo sucio de Occidente. Esa es la frase de Merz hace unos meses. Fernando, Hitler sonrojado con eso. Están haciendo el trabajo sucio de Occidente porque perpetran masacres contra niños árabes en Gaza. ¿Cómo puede realizar una declaración de tal barbarismo, así de supremacista, de nazi, de racista? Bueno, ese señor hoy, perdón, yo hoy encendido, Fernando, hoy muy caliente con esto. No, si me parece bien. Anoche, Rusia lanzó un ataque masivo contra objetivos civiles en Ucrania. Una vez más se utilizó el sistema de misiles Oryezhnik. El gobierno alemán condena enérgicamente esta escalada imprudente. Alemania permanece firmemente al lado de Ucrania. Bueno, es decir, encima es que te lo tachan de escalada imprudente, cuando no han hecho prácticamente nada. Es decir, si hubiera sido una escalada imprudente, como dice el señor Merz no hubiera dicho esto que ha puesto por escrito en X o donde sea. Es decir, ¿por qué? Porque estaría ahora mismo muerto de miedo. Y esto es lo que no se entiende de los rusos. Es decir, ¿por qué no toman medidas más contundentes? Y cuando estamos hablando, ni siquiera nos estamos planteando, como diría Karaganov, lanzar bombas nucleares. No. Incluso en el marco del territorio ucraniano, tienen la capacidad de poder hacer 1000 cosas
que no hacen. ¿Por qué no las hacen? No se entiende. A ver, podemos intentar buscar explicaciones. Una, que el sector importantísimo del Kremlin y de los liberales, que si por ello fuera a la guerra acababa ya mismo, hoy mismo, para volver a hacer negocios, y que también son un apoyo fundamental de Putin, no le dejan a Putin hacer lo que quiere. Esa puede ser una. Dos, hay intereses comerciales de este sector, y no solo de este sector, algunos de ellos pues, bastante oscuros, que tampoco le impiden que impiden a Putin el poder hacer, porque hay negocios de por medio, y por lo tanto perjudicaría a los negocios que todavía existen de esta clase oligárquica. Y bueno, pues no tienes que hacer la guerra así, de esta manera. Otra, Putin piensa, porque tiene información relevante al respecto, que aunque la guerra de Ucrania se acabará ya, o se acabará pronto, los europeos van a terminar yendo a la guerra sí o sí, con lo cual tiene que guardarse elementos de todo tipo militares para ese segundo combate. Bueno, podría ser, pero ya digo, yo creo que fundamentalmente es el miedo que tienen a dos cosas. Primero, la OTAN, como tal, es verdad. Es decir, la OTAN, aunque los ejércitos europeos son una birria, pero son muchas birrias que sumadas sí que dan algo mucho mayor que lo que tienen los rusos. Por lo menos en armamento convencional. Aviones. Dices, bueno, empiezas a coger cuántos aviones de combate tiene cada país. Y aunque la mitad no vuelan, pero bueno, incluso con la mitad tienen bastante más que los rusos. Luego, hay otra cosa, dices, los rusos, de alguna manera, tienen una concepción de la guerra, pero ya digo, yo lo he podido comprobar personalmente, tanto con diplomáticos, militares, etcétera, una concepción de la guerra, pues caballeresca, quijotesca, es así, es decir, que entienden la guerra pues como una poco menos que como una duelo entre caballeros. Y dices, pues no lo, o sea, resulta completamente una locura, pero no es así. O sea, no. Hablas y te decían cosas como, no, hombre, dejar sin electricidad a los ucranianos y tal en invierno, van a pasarlo mal. ¿Qué se trata de eso? Es decir, oías cómo brindaban por los camaradas, vamos, por los caídos de ucranianos, no solo por los rusos, y cosas de estas. Es decir, y dices, bueno, esto es inconcebible, ¿no? Ya digo, yo pienso a veces que Cervantes era ruso, porque de verdad. Entonces, bueno, hay cosas que se nos escapan, obviamente, pero en otro sentido. Es verdad que también el apoyo de China es fundamental a Rusia. No sabemos qué acuerdos tienen los rusos con los chinos. Sí, sabemos que los chinos están apoyando a los rusos, pero no sabemos cuál es el precio de ese apoyo. A lo mejor el precio de ese apoyo, no lo sé, estoy especulando. Tienes que hacer una guerra no demasiado brutal. No lo sé. Es decir, o hay un plan coordinado entre rusos y chinos porque aquí ya no estamos en el marco de una guerra concreta, ni siquiera de un frente concreto. Estamos en el marco de una guerra mundial en que entre el imperio decadente, dirigido por una panda de chiflados corruptos, se enfrenta fundamentalmente a Rusia y China. Con otros más, Irán, Corea del Norte y tal, pero bueno, fundamentalmente. Y entonces Rusia y China tienen que evitar que esta panda de chiflados, en su incompetencia y en su falta de escrúpulos, nos lleven a una guerra nuclear y acaben con la humanidad. Con lo cual hay que absorber pérdidas en la creencia o en la idea de que podemos conducir al imperio norteamericano a una especie de muerte natural o que se autodestruyan ellos sin que se lleven a la humanidad por delante. Bueno, puede ser.
No lo sé, estoy especulando porque no tengo, digamos, elementos fiables para decir, no, es que puede ser esto y tal. Eh, Estoy barajando hipótesis, pero de hecho, recuerdo que al principio de la guerra lo dijo Lavrov, es decir, es que estamos tratando con locos, no lo dijo como lo estoy diciendo yo, pero más o menos. Entonces, claro, si estás con un loco tienes que tener mucho cuidado, porque esta gente pues son capaces de cualquier cosa. Entonces, bueno, pero aún así, ya digo, es que podrían hacer muchas más cosas, lo que tú has señalado perfectamente. Y más ahora ya, donde digamos que Zelensky ya no te es útil, ya digamos está amortizado. Zelensky podría ser muy útil, especialmente con las negociaciones con Trump y demás, para presentarlo como el malo de la película y para que Trump, en esa famosa, por ejemplo, reunión inicialmente en el despacho Oval, le pusiera verde y le presentara como el malo. Vale, pero eso ya ha cumplido ese papel. De hecho, los norteamericanos ya el tema de Ucrania lo tienen como un tema menor y prácticamente no hay ya conversaciones, ni siquiera esto que representaciones teatrales, que no han sido todas estas conversaciones para un proceso negociador que nos llevara a la paz. Ni siquiera hay eso ya. Es decir, lo tienes amortizado. Estados Unidos no iba a hacer grandes aspavientos, ni de luego, desde el punto de vista práctico, no iba a hacer nada si se cargan a Zelensky y acaban con toda la cúpula militar. Yo creo que, digo, tienen una, como tú señalabas, tienen una oportunidad, una ventana ahora mismo de oportunidad extraordinaria con un Trump empantanado en Oriente Medio y además encima tienes el Mundial de Fútbol, luego tienes en noviembre las elecciones de medio término, encima Trump pensando, por desgracia, para tapar la derrota en Irán, a lo mejor atacamos Cuba. O sea, lo tienes todo, quiero decir, porque no, los norteamericanos no van a estar para hacer nada y van a dejar más que tirados a los europeos. Y bueno, ya digo, es que tienen si dijeras, hombre, no es que no tienen armamento, no tienen capacidades, no tienen muchas opciones, no, tienen un montón de opciones. Y ojo, como señalábamos, tipos como Karaganov, sector duro, durísimo, cada vez ganan más aceptación, tanto entre políticos y dirigentes del Kremlin, como entre la población. Y la población se va a cansar. Quiero decir, la población, este tipo de cosas, bueno, tiene un aguante. Es verdad que los rusos tienen mucho aguante, las cosas como son. Pero bueno, incluso los rusos tendrán un límite. Y estamos en el 5.º año de guerra. No estoy, es decir, una guerra que ahora mismo, ya digo, es que, de hecho, mirando las cifras el otro día de la... aunque ya digo, esto, bueno, tampoco hay que tomarlo como un dato definitivo, ni mucho menos, pero mirando el territorio recuperado durante este año es el menor de los últimos años, de los últimos 3 años. Quiero decir, ¿por qué? Pues porque los ucranianos, aunque tienen menos efectivos y cada vez tienen más problemas para reclutar gente, pero como esto se ha convertido en una guerra de drones, pueden mantener una línea de frente, incluso hacer contraataques a base de drones, a base de tener volando un montón de drones que paralizan al ejército ruso. Los rusos también pueden hacer lo mismo, pero bueno, se enfrascan ahí en una guerra de drones y claro, tienes a un suministrador que no puede ser atacado por el momento, porque los rusos no quieren, que es Europa, que desde la tranquilidad de las fábricas que están en Europa le están mandando drones y firmando acuerdos con Boris Pistorius para drones de largo alcance, para misiles de largo alcance, y bueno, se lo vamos suministrando. Y pues, como para nosotros esto no tiene consecuencias, pues oye, que matan más ucranianos, pues que lo maten, ¿qué más da? Y esto, así, bueno, mi preocupación es que, entendiendo que los rusos, lo que contamos el otro día, tienen una forma de pensar distinta y una concepción estratégica militar distinta, es que envalentonados, porque no pasa nada, los chiflados, los dementes, la panda de corruptos en fin, y fanáticos de los europeos sigan escalando y llega un momento
en que en esa escalada a los rusos no les quede ya otra que ahora sí hacer un ataque, pero de verdad. Y va a ser un ataque nuclear. Entonces, ¿qué? A partir de ahí, ¿qué hacemos? Pues no lo sé, nadie lo sabe. No ha pasado nunca. Pero no olvidemos una cosa, y eso sí que lo van a hacer, lo va a hacer Putin, lo va a hacer quien sea, el más moderado de los moderados del mundo. Si ellos ven que el Estado está en peligro, que la supervivencia del Estado ruso está en peligro, lo harán. Recordemos la frase de Putin. No tenemos ningún interés en un mundo en el que ya no exista Rusia. Es decir, si no existe Rusia, acabaremos con el mundo antes de que esto suceda, a base de bombazos nucleares. Entonces, ya digo, no nos vamos a encontrar con eso, con un efecto perverso que los rusos quieren evitar, pero justamente por estar aplicando este tipo de planteamientos es lo que van a conseguir, que los chiflados de los europeos sigan escalando y que ya los bálticos digan, bueno, sí, ya, venga, ¿qué es lo siguiente que hacemos? Porque, pues no sé, vamos a atacar ya directamente a los barcos rusos y vamos directamente a secuestrarlos, ¿no? Ya lo he intentado alguna vez, pero bueno. O cualquier tipo de chifladura que se les ocurra. Porque encima estamos en manos de una panda, pues ya lo hemos visto, es decir, diciendo barbaridades y diciendo, no, estamos con los ucranianos y les vamos a armar más y vamos a una guerra contra los rusos y los alemanes. Lo de los alemanes es de traca. O sea, un país que dice, pero vamos a ver, el señor Merz pero no es consciente de que es el canciller de un país que ha sido el culpable de la muerte de 27 millones de soviéticos, la mayoría de ellos rusos. Es decir, pero este señor no se da cuenta de que precisamente actualmente los alemanes no son precisamente el país más popular entre los rusos. Es decir, que encima con el revisionismo histórico que encabezan los propios alemanes, no sé, ¿a qué están jugando? Quiero decir, yo sinceramente son cosas que me resulta muy difícil de comprender. Ya digo, supongo, obviamente, pues lo que sabemos es lo que sabemos. No, hay muchísima información que desconocemos y es muy posible que incluso cuando acabe la guerra, acabe como acabe, pues nunca conoceremos, como suele pasar habitualmente en la geopolítica y en las relaciones internacionales, pero resulta difícil de comprender la razón por la cual los rusos actúan de esta manera. Para mí, principalmente, es, y ya digo, es natural, es que le tienen miedo a la OTAN, y tienen razón para tenerle miedo. Por esa chifladura y porque militarmente la OTAN es más poderosa que Rusia, Esto no hay que olvidarlo. Rusia no es la Unión Soviética. La Unión Soviética tenía unas condiciones. Para empezar, tenía el bloque de los países. ¿Vos estás seguro de eso, Fernando? ¿De que la OTAN sin Estados Unidos es más poderosa que Rusia? Sin Estados Unidos. En algunos aspectos, sí. Por ejemplo, tienen. A ver, sí. Esto no sería nunca un enfrentamiento fundamentalmente de tropas terrestres europeas contra tropas terrestres rusas, pero lo que sí tienen es una capacidad. A pesar de todos los pesares, porque aquí son muchos países, ahora mismo no me acuerdo cuántos son, 50, cerca de 50 por ahí, es decir, ya no me acuerdo cuántos son, pero bueno, si tú empiezas a coger, por ejemplo, en el caso de la aviación, como decía antes, a ver, los F-16, los ¿Qué tal, F-35, Fernando? ¿Qué tal, ya que nosotros acá con muchos demoledores conectados y acompañando el debate, qué tal un escenario entre Rusia y la OTAN europea sin Estados Unidos? Vos, Kaja Kallas, yo, un Putin desbocado. Primera movida tuya, primer ataque tuyo, Fernando. Ataque aéreo con los misiles, con F-35, con F-16. Sí, tendrían, claro, yo creo que fundamentalmente serían ataques aéreos. Ataques aéreos. Bien. Porque tienen esa capacidad. No olvidemos que ahora mismo toda Europa prácticamente es OTAN. Es decir, otra opción, señora Kallas, ¿ese es su primer golpe?
Puede ser, sí, puede ser. Bueno, Calas es que encima Bien. está pirada. Sí, sí. Este Putin desbocado responde por aquí. Orieshnik contra Berlín, París, Varsovia y Londres. ¿Con Y carga una nuclear advertencia. o No, sin sin carga carga nuclear? nuclear. Y una advertencia. Sí, La próxima con misiles nucleares. Ahora sí, sí. vos. Próximo paso. Sí, a ver, claro, pues a ver, suponiendo que, que lo más normal es que se acobardaran, ¿eh? Ah, Pero bueno, bueno. Bien. vamos a ¿Por qué suponer, no? pero ¿Por qué no? vamos a suponer el siguiente paso. Vamos a suponer el siguiente paso. Eh, que siguen, ¿no? Que no se acobardan y que siguen. Por ejemplo, podría ser cerramos el Báltico. No, Perfecto. no pueden salir ni hacer absolutamente nada porque los estrechos, el estrecho entre Dinamarca y Suecia lo controlamos, es muy pequeñito y además todos los países, excepto Rusia, del Báltico, ribereños, son países OTAN, por ejemplo. A ver qué hacen. De tanteo. Bien, perfecto. ¿Cuál es el objetivo? ¿El acorralamiento económico? Sí, acorralamiento económico con captura de barcos, etcétera, lo típico. Bueno, dos opciones. O bien la resistencia a través de, por un lado, la ruta nórdica, la ruta ártica, como forma sí, de aprovisionamiento con barcos, el mar Caspio, China, las 700 millones de fronteras, los los kilómetros de fronteras rusas con el resto del mundo, o el Pacífico como forma como forma de aprovisionamiento. Mientras tanto, alguna respuesta incluso económica. Y si queremos escalada, nosotros, estos rusos desbocados detrás de sí. Putin, pero Putin poseído por el Por el espíritu espíritu, por el del, espíritu de Stalin. sí, Algo sí, así. o Sí. el dueño de Wagner, el loco Ah, de Prigozhin. De de Prigozhin. Prigozhin, un Prigozhin ahí, un espíritu de Prigozhin La en Putin. reencarnación, sí, efectivamente, poseída. Exactamente. Bueno, o bien, como si nada, a través de la utilización de todos los otros múltiples fuentes de aprovisionamiento rusa, o bien, efectivamente, llevada a cabo la advertencia, la amenaza de eh, las capitales europeas atacadas con armas nucleares tácticas. Con Sí, sí. aviso para que la población civil abandone las capitales, unos días después, pumba. Va a responder Francia con No, no, no. Yo parto de la base de que no. A ver, Francia sabe, y el Reino Unido, ni te cuento, que si responden, son eliminadas. Quiero decir, o sea, son países muy pequeñitos que tienen muchas menos cabezas nucleares que los rusos, y por lo tanto los rusos los aplastan. Pero los aplastan. Es decir, entonces, por eso digo em, Hasta ese el escenario seguir Rusia dando puede alas. mucho, Fernando. Hasta ese escenario para mí Rusia puede un montón de cosas, pero no las Sí, comienza. sí. No, no, no. Pero si es que ya digo, en la misma Ucrania podrían hacer un montón de cosas, desde volar los puentes del Dnieper evitar que siguen entrando barcos en Odessa. Es decir, a hacer un bloqueo naval, que para ellos es que hacer un bloqueo naval allí es meterle 4 pepinazos a 4 buques. Si es que lo hemos visto, es decir, algún buque le han dado con algún dron y cosas de estas, pero le han dado nada, simplemente como un pequeño aviso en una zona donde no era vital y el buque ha podido seguir navegando. Pero vamos a ver, es decir, un de 2 o 3, ya verás tú cómo se acaba la tontería. Es que pueden hacer un montón de cosas, es decir, es que pueden hacer, o sea, pero incluso cuando vas viendo los sitios que han atacado, dices, pero esto no, ¿por qué no lo han atacado antes? Si estamos hablando de depósitos de armas o de cosas, la famosa central eléctrica esta de Kremchuk, ¿cuántas veces la han atacado ya? A lo menos 30 veces, yo no sé. Hombre, de acuerdo que es de época soviética y son resistentes, pero ¿cómo que no todavía aquello está activo? Es decir, no se entiende. Si le han pegado, ni se sabe ya de veces. No sé,
no se entiende bien, no se entiende bien. Y ojo que esto, si Rusia no termina esta guerra este año, el 2027 ya la gente puede empezar a cansarse, los rusos, ¿eh? Y le pueden empezar a salir Quizás, Fernando, problemas alguien a Putin. podría, alguien bien intencionado, un alma bella o bella, podría responder, bueno, Putin no quiere cometer una violación del derecho internacional, no quiere perpetrar actos considerados o considerables como inmorales. Ahora, perfecto. En principio nadie quiere eso, por lo menos nadie de buena fe. Ahora, derecho internacional con Trump primero Sí. machacando en aguas internacionales lanchas de pescadores en el Caribe. Después perpetrando un golpe de Estado, el descabezamiento de un presidente en Venezuela. Realizando un ataque, recordarás, el ataque contra la residencia veraniega de Putin, lo llama Sí, sí. primero Trump, realiza un llamado. Estimado Vladimir, un segundito, te llamo en 5 minutos de nuevo. Y en esos 5 minutos, con Putin a la espera del llamado, realizan un atentado, realizan un ataque con drones contra la residencia de Putin en el norte de Rusia. Sí, en Afortunadamente, Putin Novgorod. aparecía en el búnker de esa residencia. Ataques terroristas, ataques contra Moscú, bueno, genocidio en Gaza, el asesinato, bueno, las de Israel, ya incontables. En el caso de Irán, los machacan en el marco de las negociaciones. Sí, queremos negociaciones después de que abandonen un acuerdo nuclear. Ellos mismos queremos negociaciones sobre la cuestión nuclear y cuando comienzan las negociaciones te amasijo, te machuco a bombazos justo en el marco de las negociaciones. El bloqueo de Estados Unidos, la intercepción, los actos de sabotaje, de piratería, tomando buques de la flota fantasma o la flota, como la llamen, básicamente la flota no asegurada por aseguradoras británicas, de los iraníes, de los rusos, de los venezolanos. ¿Qué derecho internacional entonces? Porque si uno jugando con las reglas, pero el de enfrente jugando con un Sí, machete y sí. una pistola en la mano, entonces así, Es verdad que imposible. los rusos son muy legalistas. Entonces, claro, sí. A ver, evidentemente, si vas de legalista y el contrario se rige por la ley de la selva, es decir, hace lo que le da la gana, puede ganarle, sí, pero te va a costar mucho más. En hombres, en material, en todo. Bueno, a ver, esto también es que, por ejemplo, otra cosa que podrían hacer ahora mismo, teniendo en cuenta la situación que hay en el Golfo Pérsico. Esto ni siquiera sería una medida militar. Bueno, pues toda ese. Bueno, a mí me costaría algo, pero con los precios ahora mismo por las nubes que hay en el Golfo Pérsico, pues hemos ganado un montón de dinero y no pasa nada. A ver, todo ese gas que está llegando a Europa a través de terceros, es decir, a través de los chinos, de los indios, tal, no sé qué, lo corto. El gas natural licuado que lo siguen vendiendo tranquilamente, lo corto. Y dijo a Europa sin gas. A ver, que se las apañen. Ahora que no tienen el gas de Qatar ni tienen el gas de nada. Por De ejemplo, hecho, sí que pueden hacer muchas cosas. nuestro argumento, por lo menos mi argumento en Sí. 2022, cuando Rusia comienza la llamada operación militar especial, para mí ahí Putin comete un error en términos de estrategia. Él debería haber abandonado de la noche a la mañana la provisión de gas a Europa, de la noche a la mañana, en pleno invierno, cerrada la llave. Y eso habría generado un efecto mucho mayor que el intento de la toma de Kiev militarmente, en mi opinión, sin la posibilidad de Europa reacomodando su sistema energético a lo largo de 2 años, dosificando, no, de una, ¡pum! O bien No, retroceden de Ucrania, la OTAN y sus bases militares y misilísticas, o cerrado el grifo de un día para el otro. Bien, podría eso, sin dudas, esos pasos previos. Ahora, en el caso de escalada, necesario el botón rojo y bueno, claro, por no, culpa pero de por eso ellos, no digo por que culpa de los rusos.
que encima tienen un montón de opciones y que, claro, bueno, es decir, si lo contemplas, como decíamos antes, como una guerra a nivel mundial, bueno, vamos a dejar que los europeos se hundan, o vamos a contribuir a que en una guerra de desgaste los europeos que van a perderla, porque se va a hundir su economía, pues se hundan, ¿vale? Eso estamos, evidentemente, considerando que vamos a estar en un periodo de guerras, que en eso sí que yo creo que se va a producir así, por desgracia, en un periodo de guerras que todavía no es que vaya a durar años, como dice el propio Karaganov, va a durar décadas. Entonces, claro, sí, si te tienes que preparar para guerras durante un par de décadas, pues entonces sí que tienes que jugar a eso, al maratoniano, al que tenga el mayor aguante, intentando que esto no acabe en una guerra nuclear. Pero. La última, Fernando, antes de que comencemos con Irán, Sí. la última, esto de las visitas propagandísticas de los líderes europeos a Europa, con von der Leyen, siempre en tren, descienden en la estación central de Kiev, en trencitos, Pistorius, Merz, von der Leyen, Macron. Si yo Putin, ni una más. Advertidos antes, próximo pie de un líder europeo en Europa, ¿no? Ya te digo yo, que si eso lo hacen. Con el ruidito no volvemos. El de los geranios, y ese ruido de ciclomotor, de motoneta. ¡Pum! Sí. Ahí, chao. Yo te digo, fíjate, si eso lo dijeran, no volvemos a ver un líder europeo en Ucrania, pero vamos, en la vida. Porque no van a ir, pues son muy cobardes. Van porque tienen la garantía de los rusos de que no van a hacer nada. Exactamente. Pero si no, arriesgarse a ir a Kiev contra el líder, si no hay cerquita, un dronazo cerquita, escuchando el ruido de las bombas, las Baerbock, las von der Leyen, las Kallas, los Merz, los Macron, Starmer, ni el locacho de Boris Johnson, de nuevo. Vamos a ver, pues estos son unos cobardes. Vamos a ver, les entra una cagadera que se tiran 5 días metidos en el baño. Sí que está claro. Entonces, bueno, tienen que hacer algo. Es decir, ya digo, porque si no, se les puede empezar a volver. No perderla, porque en última instancia siempre pueden tirar de armas nucleares, pero se les puede hacer la guerra muy costa arriba. No olvidemos eso, que estamos en una guerra de drones y que los europeos le están suministrando drones a patadas, que es lo que está haciendo que los ucranianos aguanten. No es otra cosa, ¿eh? Es que les están dando todos los drones que quieran, que es la clave ahora mismo de la guerra. En el momento que eso se cortara. A propósito de la guerra global en curso, evidentemente, Fernando, por aquí la entrevista muy importante de el día de ayer, Ismael Bakey, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, para la televisión iraní el día de ayer. Sorpresivamente respondía a la pregunta respecto a la cercanía, a la posibilidad de un acuerdo con los estadounidenses. Respondía: el acuerdo en este momento aparece muy cerca y muy lejos. Muy cerca por el acercamiento de las partes a partir de la flexibilización de la posición estadounidense, y muy lejos por la falta de credibilidad de los estadounidenses y los cambios de última hora de Trump, ¿no? Según el estado de ánimo, la posición de Trump cambiándola 3 veces por día. Bueno, al poco tiempo, una publicación de Trump a propósito de precisamente la cercanía de un acuerdo con Irán, por lo menos, no un acuerdo, sino un memorando de entendimiento, así lo llamaron, sí. Y finalmente versiones, tanto en Al Jazeera como en otros medios, sobre lo que presentaría las condiciones de este acuerdo, básicamente las siguientes, de acuerdo a trascendidos hasta ahora. Y de hecho, por ahí, versiones bien distintas, las promovidas por los medios israelíes y las versiones, por el contrario, de los medios iraníes completamente enfrentadas. Pero en principio, el acuerdo en ciernes, pero aparentemente ya muy cercano. Número 1, fin del conflicto regional en todos los frentes, incluido el Líbano.
Número 2, desbloqueo de miles de millones de dólares en activos iraníes, los famosos fondos iraníes congelados. Número 3, levantamiento del bloqueo naval estadounidense. Número 4, reapertura del estrecho de Hormuz bajo control iraní, pero bajo supervisión iraní, con lo cual a partir de ahora el estrecho abierto, pero bajo supervisión iraní. Número 1, 2, 3, 4, 5, número 6, retirada de la mayor parte de las fuerzas estadounidenses de Oriente Medio. Y a partir de esta situación, ambas partes comenzarían un periodo de 30 días para acometer las negociaciones pendientes respecto a las cuestiones nucleares, con la opción de la prolongación de estos 30 días sin ataques. Así que, recapitulando, Fernando, lo casi acordado. Por un lado, fin de las hostilidades, Líbano incluido, con lo cual Israel basta de ataques al Líbano. Ahí Israel con una carta importante. Gran problema, porque Israel, como es el que manda, va a decir no. De hecho, siguen luchando en el Líbano y ya creo que han manifestado Israel de alguna manera que no van a hacer ni caso. En segundo lugar, la cuestión de, bueno, la liberación de los activos congelados. Levantamiento del bloqueo de ambas partes. Aquí el gran punto en cuestión, porque según los sectores duros en Irán, este acuerdo convalidaría la posibilidad de peajes, mientras que según los medios estadounidenses e israelíes, no, quizás una supervisión iraní, pero sin peajes. Y después el otro punto, la retirada de Estados Unidos de la región, aunque esto también genera muchas perspicacias respecto a, bueno, retirada ¿de dónde y de qué? Porque, bueno, los barcos estadounidenses apostados allí, seguro, pero de todas las bases, muchas de ellas destruidas, pero ¿de todas las bases o de algunas o qué? Bueno, y la negociación nuclear pateada para adelante. Fernando, tu evaluación de algo, de una Yo salida que lo veo muy como complicado. A ver, como siempre, ahora están circulando varias versiones, por cierto, las que están metiendo en medios occidentales como Axios, son absolutamente increíbles. Es decir, o sea, son más intoxicación que otra cosa. Pero bueno, pues, a ver, el diablo suele estar en los detalles. Quiero decir, que así, de manera genérica, pues lo que tú señalas. Es decir, cuando dices que el control del estrecho queda en manos de los iraníes, pero ¿en qué términos? ¿Cobrando peajes o sin cobrar peajes? Es decir, quiero decir que al final, bueno, se puede dejar perfectamente así, de una manera ambigua, para que cada uno haga lo que le dé la gana y sea interpretable y los norteamericanos digan, no, pues se está cumpliendo y los iraníes también. Primero, además, tenemos un problema que es, como señalaba el portavoz, de confianza. Si es que cada vez que Irán ha negociado de buena fe con los norteamericanos, ¿qué es lo que ha hecho Estados Unidos? En medio de las negociaciones, atacarlos. Con lo cual, ¿qué vas a pactar? Es decir, ¿con qué garantías? Si es que no hay garantía ninguna. Encima, cuando leía por ahí, no me acuerdo ahora, de un general norteamericano que decía aquello de que reconocía ahora mismo, un general con mando, no un general retirado, que la capacidad de los buques norteamericanos militares para escoltar por la fuerza cargueros, petroleros, etcétera, en el estrecho de Hormuz era casi nula. Es decir, que si lo intentaran, fracasarían. Con lo cual, los iraníes ahora tienen toda la sartén por el mango. Entonces, hacer concesiones, pues las mínimas. Habrá que ver, ya digo, porque la intoxicación que están haciendo los norteamericanos, como suele ser habitual, es brutal. Bueno, yo es que además pienso que Israel, bueno, el Líbano no va a cumplir, ya va a empezar. Y luego es que de paso, Israel... Fernando, acompaño tu análisis con imágenes del día de hoy de los ataques cotidianos de Israel contra el sur del Líbano, todos los días, con esta política, lo llaman, el New York Times lo llama la solución a lo Gaza, lo cual, por cierto, esto de la solución a lo Gaza, básicamente la destrucción total,
qué mal gusto incluso para esa expresión, porque recuerda Pues a sí. la llamada solución final de los nazis, ¿no? Así que qué mal gusto. Pero esta es la estrategia, la destrucción total de todos estos pueblos y ciudades en el sur, aplanados totalmente el día de hoy. El anuncio a los habitantes de estos pueblos: abandonen inmediatamente, vamos a machacarlos, y comienza la destrucción total. Bueno, este es un obstáculo para cualquier acuerdo, lógicamente, ¿no? No, esto o sea, pero vamos, de hecho, los iraníes han dejado muy claro, ayer se manifestaban y hoy también, que el tema del Líbano es fundamental. Si sigue habiendo guerra en el Líbano, por mucho que acuerdes en el resto de los puntos todo lo acordable, no habría posibilidad de entendimiento ni de llegar pues eso, a un pacto, porque ese es un punto que tiene que cumplirse sí o sí. O sea, no hay más. Claro, como Israel va por libre y en última instancia son los israelíes los que mandan sobre los norteamericanos, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues no, esto no tiene ningún futuro. Cero futuro. Yo no le veo futuro a ninguno. Es decir, Los israelíes y los estadounidenses pro-israelíes rechazan la posibilidad de un acuerdo de estas características vehementemente. Aparecen indignados por esto, debido a que, por un lado, Estados Unidos e Israel habrían comenzado una guerra, supuestamente por la inminencia de una bomba atómica en Irán, y finalmente este acuerdo no determinaría absolutamente nada respecto claro, al programa nuclear iraní, sino que incluso lo convalidaría, o por lo menos retrasaría la negociación, con lo cual, primer elemento de la derrota. En segundo lugar, según los pro-estadounidenses, los pro-israelíes, los halcones a favor de más guerra y del reinicio de las actividades, habría Estados Unidos comenzado una guerra para el cambio de régimen y generaron el cambio de Jamenei por Jamenei, con lo cual claro. derrota en ese ámbito también. Ciertamente retrocederíamos, según los críticos de este acuerdo, a la situación previa en el estrecho de Hormuz, porque antes de la guerra el estrecho de Hormuz aparecía abierto, solo que ahora, en este nuevo escenario de un acuerdo, aparecería abierto pero bajo control iraní, con lo cual peor que antes. El arsenal misilístico de Irán tampoco afectado, según esto. Bueno, y además liberados los fondos, con lo cual ellos indignados. Evidentemente un sector de moderados en Irán convalidaría algo así, porque quieren el fin de la guerra, y efectivamente esta situación presentaría un escenario mejor al actual y mejor al escenario existente antes del inicio de los ataques, del inicio de la guerra. Pero según los duros de Irán, Irán podría mucho más. Y yo acá acompaño la línea de los duros. Sí, sí, yo Irán, también. yo no abandono los peajes en Hormuz de ningún modo, Fernando. Después de No, no. 47 años de sanciones, ganada la guerra contra tus Sí, sí, pero además, opresores, si es que peajes en Hormuz y tienes no la sartén por el mango. A ver, yo entiendo que la respuesta norteamericana e israelí, con la tradicional brutalidad que les caracteriza, pues están matando gente, están destruyendo, están haciendo mucho daño. No nos engañemos, ¿eh? Pero que efectivamente tú tienes la sartén por el mango y tú puedes hacer más daño. Si tú te cargas todas las infraestructuras petroleras del Golfo, y lo puedes hacer porque además los tienes al lado, y te cargas a los Emiratos Árabes, pues fundamentalmente, pues le digo que son ahora mismo. De hecho, una de las cosas que se está confirmando ahora es que los Emiratos han hecho más ataques de los que se suponía contra los iraníes, con la ayuda, evidentemente, de los israelíes. Bueno, pues esto. Sí, en duda, Fernando, dentro de Irán sobre la posición moderada de convalidar un acuerdo positivo, el fin de la guerra, pero más o menos parecido a la situación existente antes del final de la guerra, o una lucha por una situación verdaderamente de victoria total de Irán, con la posibilidad de reconstrucción de Irán a partir de ingresos del estrecho de Hormuz. Que recuerden esto, Fernando, estas imágenes difundidas el día de ayer sobre la escuela en Minab, imágenes exclusivas de
bueno, acceso a los medios en los últimos días. Está el primer día de guerra, 2 Tomahawk contra una escuela de niñas. Contra esta gente, Fernando, esta es la única forma, a todo o nada. No, sí, yo lo tengo muy claro. A ver, además es que hay una cosa que es que dices, imaginemos que llegan a un acuerdo. Bien. Y que el acuerdo se cumple, que es mucho imaginar, ¿eh? Pero bueno, venga, vamos a echarle fantasía a la cosa. Claro, luego llega la parte clave, el programa nuclear civil iraní. Y ahí, hoy mismo, el propio líder de la revolución, Yamenei hijo, ha dicho que lo que los norteamericanos quieren, que es que Irán no tenga capacidad de enriquecimiento ni uranio enriquecido en su propio país, eso es inviable. Irán va a tener el uranio en su país y lo va a enriquecer, bueno, ya se verá, a lo que ellos les dé la gana, pero que esa posibilidad la van a tener siempre. Con lo cual, sería un acuerdo, pues eso, hasta que entraran en esa fase de la negociación y ahí se rompería y se volvería a la guerra. Lo cual quiere decir que es que no, salvo que Irán, pero esto no creo, pero bueno, puede ser, es decir, diga, bueno, pues me interesa ganar tiempo, pues eso, 30 días o 60 días o lo que sea, para rearmarme mejor, bueno, se puede entender, es decir, pero que esto va a llevar a la paz, ya te digo yo que no. Que no. Que no. Es decir, entonces, bueno, a ver, lo más probable, por lo que se viene barruntando en Washington y demás, es que Trump quiera hacer un último ataque, bueno, un último según él, es decir, con los israelíes, cantar victoria, decir, ya hemos destruido lo que sea, o ya hemos cogido en fin, inventarse algo, ya sabemos que para esto tan es espectacular inventándose cosas, y retirarse, diciendo que ha ganado, por enésima vez. Claro, pues que, aunque eso fuera así, es que el problema está en que Israel no le iba a dejar. Pero bueno, sí, es decir, según las versiones de los medios israelíes, el acuerdo no presentaría la liberación de los fondos congelados, tampoco el control del estrecho de Hormuz por Irán, menos aún los peajes, y además el acuerdo determinaría la cesión del uranio enriquecido de Irán. Eso claro, seguro que no, eso no, una fantasía. Esto es intoxicación de los israelíes, esto es desinformación clarísima. Entonces, yo es que no le veo ahora mismo posibilidad de que se pudiera alcanzar, incluso para haciendo algunas concesiones por parte de los iraníes, para que Trump salvara la cara y dijera, venga, he ganado y tal, me voy. No, porque es que los israelíes lo van a reventar. Estas imágenes del estrecho de Hormuz, repleto de barcos, siempre estas imágenes tomadas por la prensa iraní, ¿no? Recorriendo el estrecho de Hormuz, controlado por Irán, en lanchas iraníes, ¿sí? No con barcos estadounidenses, ni mucho menos. Fernando, ahora, si acometen a Irán nuevamente, los iraníes, las advertencias ya hechas 1000 veces, no van a convalidar, bueno, un último ataque y después una negociación. No. No. Perpetran un ataque, nosotros respondemos como nunca antes y con la capacidad militar ya restituida de Irán. Así que peor todavía la situación. Es que mandan a los europeos, a los Estados Unidos menos, pero también a largo plazo o a medio plazo y al mundo al paleolítico, es decir, porque acabarían con todas las infraestructuras petroleras y gasísticas de los países del Golfo. Esto es lo último. Quiero decir. Y también escuchaba la amenaza de los cables subterráneos de Internet y nosotros ya censurados por YouTube. A partir de ahora, demoliendo mitos de la política, se retransmitirá no por Internet, que va a dejar de existir, sino a través de palomas mensajeras. Que nos dé cada uno su dirección, que le mandamos una paloma con las cosas ahí escritas. Señales de humo, querido Fernando. Señales de humo, efectivamente. Pero claro, es decir, si es que
los tienen, iba a decir una barbaridad, los tienen cogidos por los cataplines, a los Atlán y compañía. Es decir, a ver, es que, mira, a la monarquía de Golfo las arraso. Y esto supone, bueno, es decir, una crisis económica mundial de un tamaño brutal. Pero además, una crisis humanitaria en estos países y en Israel también, porque atacó las desalinizadoras, y como hemos dicho muchas veces, y se quedan sin agua. Y a partir de ahí, una operación masiva de inmigración brutal. Bueno, o sea, una catástrofe humanitaria sin precedentes, porque no hay agua. Es decir, o sea, si es que lo tienen todo. Entonces, bueno, yo creo que los iraníes, ya digo, pueden hacer alguna concesión, digamos que acordando, pues eso, en un memorándum y tal, algún punto de manera ambigua, de tal manera que cada una de las partes lo interprete como le dé la gana y pueda decir que ha cantado victoria. Vale, ese tipo de cosas se hacen. En parte, Fernando, pero Irán ya con una concesión en cuanto a la sí, flexibilización de sus condiciones para el alto el fuego, porque ellos antes determinaban como condiciones, presentaban como condiciones todas estas, más el mantenimiento del programa nuclear iraní y del uranio. Y ahora convalidan la compartimentalización, así lo llaman esto en relaciones internacionales. Bueno, esto como condiciones para la negociación con un alto el fuego y lo otro discutible después. Con lo cual, eso ya connota una flexibilización de su postura por parte de los iraníes. Por eso digo que, bueno, dentro de lo que cabe, pues bueno, te estamos dando ciertas facilidades para que te puedas retirar. Pero claro, es que de hecho, yo, cada vez se apunta más de que lo que quieres retirarse, no sabe cómo salir del lío, pero claro, es que no le van a dejar. Es decir, ni los halcones que tiene allí, del lobby israelí, es decir, ni los propios israelíes de Netanyahu y compañía. Encima con unas elecciones que tiene Netanyahu en octubre. Vamos. Lo último que quiere Netanyahu ahora mismo es un proceso de paz, digamos, serio. Para nada. Entonces, bueno, yo esto no le veo ningún futuro, quiero decir. O sea, a ver, los iraníes tienen también, independientemente de lo que pase, bueno, tienen que dar la visión hacia el mundo de que por ellos no queda. Es decir, miren ustedes, nosotros, a pesar de que nos han engañado un montón, varias veces y tal, que los norteamericanos no cumplen, tal, bueno, pues hacemos estas concesiones, sabiendo que los norteamericanos no las pueden aceptar. ¿Por qué? Porque son rehenes de los israelíes. Con lo cual dicen, bueno, mire usted, nosotros hemos hecho todo el esfuerzo, nos hemos digamos, plegado a discutir el tema nuclear en una segunda fase, como tú señalabas, pero es que, claro, es que estos señores no quieren. Es decir, que también puede ser una estrategia de decir, bueno, para que se vea la voluntad negociadora de Irán, pero al final son estos señores, son israelíes y norteamericanos los que no tienen ninguna intención real de negociar. A ver, hay muchos intereses de por medio. Es decir, no olvidemos el esfuerzo enorme que están haciendo los pakistaníes, que ahora mismo están todo el día para arriba y para abajo. Que ha habido una delegación de Qatar que se ha tirado más de una semana en Irán. Quiero decir que por ahí hay unos intentos de lo que esto que llamamos informalmente coalición sunita, es decir, de turcos, de pakistaníes, de saudíes, esto es importante, que están fraguando una especie de organización futura de países sunitas de la región, por llamarlo de alguna manera, que todo apunta que está auspiciada por rusos y por chinos. Es una manera de quitarle el poder, sacar la ayuda a los norteamericanos, digamos, por una vía relativamente pacífica. Y, por lo tanto, ganarse a los saudíes para la causa y que los saudíes abandonen a ganarse también a los cataríes, a algunos más, dejar a los Emiratos Árabes colgados. Los Emiratos Árabes tienen un futuro más bien negro, para que no vamos a engañar, y a partir de ahí generar
una organización regional en la que se metería también Irán, que se encargara de la seguridad, digamos, de la región. Bueno, pues esta operación parece que también se está ahí consolidando. Y una cosa muy importante, y es que me lo recordaba el otro día un amigo hablando y tal, y digo, pues efectivamente es así. Es decir, hay una manera muy sencilla, bueno, relativamente sencilla, de ver dónde está el poder real en el mundo, por lo menos a nivel político. Y es algo que son fuentes abiertas y que no hay ningún especial problema, es ver las agendas que se van cumpliendo y tal de los grandes políticos, de los grandes dirigentes de los países. Es decir, un país en el que tú ves que su presidente, por ejemplo, o su primer ministro, se ha entrevistado con Andorra y con 3 países más de estos que no pintan nada, y que no ha recibido prácticamente visitas ni ha viajado a ningún lado, pues este pinta poco. Es decir, uno que recibe a los grandes dirigentes y que tal, y que tiene una gran actividad, este quiere decir que pinta mucho. Pues fíjate, Trump de peregrinación a China, de Xi Jinping, a rogarle que le saque del lío de Irán, entre otras muchas cosas. Putin, inmediatamente después, el primer ministro pakistaní, no sé si lo ha llegado ya, pero iba de camino a China a hablar con Xi Jinping. O sea, no van a hablar, no son los chinos los que han ido a Estados Unidos, son los norteamericanos los que han ido. Quiero decir, estamos viendo un desplazamiento de poder cada vez más rápido hacia China, porque todo el mundo va a hablar con quien tiene que hablar, con el que reparte el bacalao, es decir, con quien realmente tiene el poder. Entonces, esto, bueno, yo creo que están también jugando muchas cosas de estas que están, pues igual, lo de siempre, que están por ahí, por debajo de la mesa, a ver cómo terminamos sacando a los norteamericanos de la región sin que la cosa vaya más, ¿no? Es decir, o se les dé por hacer alguna barbaridad. Y luego intentar frenar a los israelíes para que en ningún caso se les pase por la cabeza utilizar armas nucleares. Israel está en una situación muy mala, ¿eh? Esto no lo cuentan aquí, pero recordar que ahora mismo hay unas peleas en el Parlamento atroces, en el Parlamento israelí, para intentar meter, y no hay manera de meterla, es decir, una ley para que de una puñetera vez los ultraortodoxos vayan a hacer el servicio militar, porque los altos mandos militares israelíes ya le han dicho por activa y por pasiva al señor Netanyahu que no tienen gente, que necesitan más mano de obra humana, es decir, que no da, que con lo del Líbano ya están desbordados. Y encima tiene más lo de Gaza, tiene un montón de frentes abiertos que no da. Es decir, que la situación es muy mala. Entonces, bueno, garantizar que estos señores, esta panda de chiflados, en fin, de todo, bueno, no, pueden hacer burradas, pero no van a llegar nunca a las armas nucleares, y eso sí que lo pueden parar rusos y chinos, porque eso sí que pueden decir, mire usted, esto no. Fernando, bueno, vamos a ver. Sí. No, sobre el final quiero presentar algo directamente ligado con la cuestión de la guerra en Irán, en realidad con la cuestión de la guerra global en curso, pero en particular con la situación en el estrecho de Hormuz. Y por cierto, algo mencionado muchas veces en tus intervenciones, en tus análisis, respecto a la situación energética en Asia, porque para los europeos, incluso en el continente americano, como todavía la situación, sí, claro, aumentos en los precios, aumentos en el combustible, pero todavía más o menos llevadera. Bueno, ni idea de la situación en Asia. Aquí voy a presentar algo muy interesante de Japón. Y por cierto, recuerden acompañarnos en nuestro canal en Patreon, donde presentamos lo que no podemos presentar en esta plataforma por la censura. En la última emisión, la semana pasada, una reacción de Fernando y mía, un análisis nuestro sobre la cuestión de la inteligencia artificial a partir de una conferencia de un catedrático
español, uno de los expertos en habla hispana dedicado a la inteligencia artificial desde los años 70, una conferencia muy crítica sobre inteligencia artificial, esa nuestra última emisión. Y la próxima, Fernando, para esta semana ya grabada, la de Caragano. Caragano. Sí. Caragano, ha sido la estrella mediática de la semana, por llamarlo así. Es decir, con ese artículo y con esa entrevista de Glenn Dixon, que ha revolucionado aquí el mundo de la geopolítica, digamos. Nuestro análisis sobre eso en unos días nada más en Patreon, en nuestro canal hermano. Sí. No lo desaprovechen, si bien Patreon, un sitio con con membresías pagas, pueden, yo siempre con esta sugerencia, generar una membresía de prueba gratuita por 7 días, recorrer todos los videos y después abandonar la membresía antes del cobro. Así que paga la membresía, pero prácticamente gratuita si ustedes vivos. Bueno, recuerden eso, recuerden acompañarnos en nuestras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook. Recuerden también la visita y la suscripción a nuestro canal hermano en Telegram, Guerras y Geopolítica, el mejor canal sobre geopolítica en español en Telegram. Y ahora... bueno, y yo, espérate, que soy un desastre. El curso tuyo. Bien. Acordémonos que la primera edición del curso que hice en la Primera Guerra Mundial híbrida, Estados Unidos, Rusia y China, bueno, pues debido a las multitudes, a las millones de personas que han estado llamando diciendo queremos una segunda edición, digo, bueno, venga, va. A partir del día 8 de junio empieza, o sea, ya. Así que hay que apuntarse. Luego dejaremos por aquí enlaces y demás, ya pondremos más cosas, pero hay que apuntarse, porque ahí, igual que en Patreon, ahí se puede decir lo que no se puede decir en las redes sociales, por desgracia. Bien, entonces, ese curso y bueno, nos pueden ayudar a nosotros también a través de PayPal y a través de las membresías al canal. Bien, ahora sí, Fernando, es necesaria, demoledores y demoledoras, la promoción, porque sin esos ingresos mínimos, insustentable el canal, por eso el pedido de colaboración. Y recuerden que lo gratuito, toda la porquería por las redes supuestamente gratuita, en realidad presenta un costo, así que cuando realizan una contribución a los canales críticos, están generando de alguna manera una contribución a la posibilidad del pensamiento crítico en todos ustedes también, o la difusión a través de Internet del pensamiento crítico. Ahora sí, basta de perorata. Fernando, estas imágenes. ¿Esto qué es? ¿Qué cosa esto, Fernando? ¿Alguna vez vos en Japón, estimado Fernando? No, pero esto parece una piscifactoría o algo así, pero no sé. Bueno, el reporte. Aquí presento el reporte directamente. El alza vertiginosa de los precios del combustible provocada por la crisis de Oriente Medio asestó un duro golpe a un símbolo cultural de Japón, los baños públicos. Muy, pero muy conocidos incluso internacionalmente. Los baños públicos de Japón, muy tradicionales. Akiyoshi Saito, propietario de cuarta generación de la casa de baños Asukasa Yu, con más de 100 años de antigüedad, advirtió que si no se frena la actual crisis energética, el negocio estará al borde de la quiebra. Y estas las palabras de este señor Saito en reporte. El combustible me cuesta unos 300.000 yenes, unos $1.890 al mes. Ha subido un 50%, así que ahora son 450.000 yenes, $2.827. Esto significa que lo que antes era una situación en la que ni siquiera podía pagarme el sueldo, ahora se convertirá en una pérdida total. Si esto continúa durante mucho tiempo, no me quedará más remedio que cerrar la casa de baños. Un video grabado el viernes en Asukasa Yu, en Takasaki, muestra a Saito encendiendo el calentador para hervir agua para los clientes que llegan. Según se informa, para calentar el agua de los baños, la casa de baños utiliza alrededor de 120 litros de fuel oil pesado por día en invierno y 70 litros en verano. Palabras del señor Saito: sería un problema si las cosas no volvieran pronto a la normalidad. Espere que todo que vuelva a ser como antes. Si los precios y otros factores se estabilizan, creo que podemos continuar así durante un tiempo.
Japón, fuertemente dependiente de los combustibles fósiles de Medio Oriente, atraviesa actualmente su peor momento desde la década de 1970. El país Fíjate, recibe desde la aproximadamente crisis el país de la crisis del petróleo. El país del recibe petróleo. aproximadamente el 95% de sus importaciones de petróleo crudo y el 11% de sus importaciones de gas natural licuado de la región, y la mayoría de los envíos pasan por el estrecho de Hormuz. Para mitigar la creciente presión energética mundial, Japón ha puesto en marcha una larga lista de medidas, entre las que se incluyen liberaciones sin precedentes de reservas de petróleo, subsidios a los combustibles y planes para asegurar recursos alternativos. La interrupción del transporte marítimo en el estrecho de Hormuz, una ruta clave para aproximadamente el 20% del petróleo y el gas natural licuado a nivel mundial, ha disparado los precios y ha ejercido presión sobre las importaciones. Las tensiones en la región se intensificarán después de que Estados Unidos e Israel lanzaran operaciones militares conjuntas contra Irán el pasado 28 de febrero, cuando comenzó todo esto. Interesante, Pues ¿no? Popular el baño, un baño público, pero sí, las instalaciones pero bien fíjate, populares, nada de ricachones, ni mucho menos. Una no, cosa no, no. tradicional de allá. Fíjate, si Japón las está ya pasando canutas, y estamos hablando de un país rico. Es decir, imagínate la situación en Filipinas, en Bangladesh, bueno, muchos sitios de estos, en Camboya, es decir, en Tailandia, con escuelas cerradas, con, con racionamiento de combustibles, pero racionamiento, es decir, entre otras muchas cosas, con racionamiento de fertilizantes, con cosechas que se van a perder, porque no va a haber capacidad para que se plante tanto. Hasta en Estados Unidos, fijaros, ya ha habido muchos agricultores que han dicho, no, este año voy a plantar menos. Bueno, no, con los precios actuales esto no es rentable. Es decir, no, o no voy a plantar. Pues bueno, esto va a llegar, es decir, ya está llegando. Ojo, bueno, en la Unión Europea leía, creo que era la compañía la principal compañía de gas de Noruega y tal, no me acuerdo el nombre, que te estaba diciendo que como no hay gas, es decir, vamos a tener gravísimos problemas de gas en verano, pero es que no vamos a poder llenar los depósitos. Dice, en el mejor de los casos, en el mejor, siendo muy optimistas, podremos llegar al 75% de los depósitos europeos de gas llenos. Dice, todo lo que esté por debajo del 90% es un desastre. Y esa es la hipótesis más optimista. Esto es decir, que podemos encontrarnos con el 50% ahora mismo la mayoría de los depósitos en Europa están por debajo del 35%. Decir eso, porque entre otras cosas, bueno, pues está liberando petróleo y también parte gas y tal para reducir los precios. Con lo cual te estás quedando sin stock. Esto en Europa. Y ahora, vamos a ver, porque la guerra no ha terminado. Es decir, un desastre, pero querido Fernando, nuestra noticia liviana de color liviana. del final de hoy, después de tantas pálidas y tanto análisis duro y crudo, por aquí. ¿Vos alguna vez en Pakistán, a propósito de tu mención de Pakistán? Pues no. Bien. Aquí imágenes, esto visible para ustedes ahí, demoledores. Sí, lo veo hasta yo con decirte eso. A medida que se acerca el Eid al-Adha, el enorme mercado de ganado de Karachi en Pakistán, el más grande de Asia, conocido comúnmente como el Maweshi Mandi, atrae a cientos de visitantes antes de la ajetreada festividad. Las imágenes grabadas con drones el sábado muestran miles de vacas y camellos en el mercado de ganado, mientras compradores de toda la región se agolpan en los bulliciosos puestos para adquirir sus ofrendas para el Eid. El mercado conocido como Maweshi Mandi, el mercado de ganado más grande de Asia. Los comerciantes y compradores observaron que los precios han subido notablemente en comparación con temporadas anteriores, pero la demanda se mantuvo alta este año y los animales se siguen vendiendo a pesar del fuerte aumento. Hay muchísima gente en el mercado de ganado, los precios están por las nubes, pero la gente sigue comprando animales. Ojalá consigamos el animal
que queremos, comentó Muhammad Nafez, comprador de ganado, seguramente visible por aquí. Bueno, quería presentar estas imágenes. Qué loco, ¿no? Cuántos lugares desconocidos por todos nosotros en el mundo. El mundo es una cosa espectacular. Pakistán. Sí, no. Espectacular. Dromedarios, camellos. Todo. Bueno, pero fíjate que incluso ya aquí están empezando a resentirse, están diciendo, uy, la cosa está mal, tal. Bueno, este año, bueno, pues los precios serán altos, pero es que el problema es que si esto continúa así, pues es muy probable que el año que viene ya no sea solo un problema de precios, sea un problema de escasez, que no habrá suficientes vacas, para entendernos. Aquí, vacas, cebúes en realidad, estos cebúes, más que vacas, otro tipo de bovino. Hay aparentemente la venta de alguna. Pues eso. Este el señor diciendo antes, bueno, protestando por los aumentos de precio en Pakistán. Interesante. La demanda está justificada y estamos contentos con los precios. El mercado ganadero, que abarca hasta 1.200 acres, recibe una afluencia de casi 700.000 cabezas de ganado cada temporada. La escalada de tensiones regionales en Medio Oriente ha disparado los precios mundiales del petróleo y el gas, incrementando directamente los costos operativos, el transporte marítimo y los piensos para los animales, la comida para los animales. Estas perturbaciones han elevado drásticamente los precios del ganado en todo el país, obligando a muchas familias a renunciar al tradicional sacrificio del Eid ese año. Bueno, una cuestión religiosa, evidentemente, también. Sí, a ver, ojo, una de las cosas que veremos si cumple Trump, que le han pedido los saudíes a Trump, es que, por favor, ni se le ocurra atacar ahora en el final de mayo, creo que es del 26 al final de mayo más o menos, por ahí más o menos. ¿Por qué? Porque ahora mismo está en la fase álgida de la peregrinación a la Meca. Es decir, claro. Con 2 millones que se reúnen allí, de personas, de peregrinos que vienen de todo el mundo islámico. De ahí el tema del sacrificio. Es decir, claro, es decir, tú imagínate si al chiflado de Trump o de los iraníes les da por montarla con una Arabia Saudí con más de 2 millones de peregrinos en su territorio. La debacle. Sí. No, qué lindo los dromedarios. Qué bonitos todos decorados. Pero son peligrosos, ¿eh? Yo creo que, a ver, los dromedarios y los camellos tienen fama de tener también muy mala idea. Es decir, que hay que tener cuidado. Y además te pegan unas coces. Quiero decir, si no estás allí con cuidado y tal, y te pones detrás de él y te ve, te puede pegar una coz, pero ¿no? buena. Sí. Y bueno, los caballos de alquiler igual, Fernando, siempre más. Bueno, por aquí, por acá he visto recién espectacular, el bigote de este señor, ¿eh? ¿Nunca con bigote vos, Fernando? Muy no, con barba sí. Yo antes de que Bin Laden fuera conocido, llevaba una barba como Bin Laden. Es decir, bañita la vaca. Bueno, un poquito pero bigote no, siempre he llevado o barba grande, o barba así más normal, o te digo, barba talibán. O sea, tú coges a un talibán, igual, lo mismo. Pero cuando era joven. Arriba, y calvo arriba, pelado arriba y barba talibán. O vos en esa época con pelo todavía. Hombre, tenía más pelo que ahora, desde luego. Más que ahora. Mucho no tenía, pero bueno, vale. Más o menos tenía pelo en la época de la universidad y tal. Pero sí, yo ya estaba claro que iba camino de ser un calvo, bien calvo, y entonces para compensar el pelo que no me crecía aquí, me lo dejaba aquí. Pero sí, yo tenía unas barbas, pero tremendas, ¿eh? La gente me veía y decía, ¿viste? Y ya digo, cuando todavía la cosa, Bin Laden no lo conocía nadie, ni en su casa a las horas de comer, los talibanes no existían todavía, estaba la guerra en Afganistán y bueno, pues sí, a la gente le sonaba, pero el tema este de los barbas y tal, como que no era una cosa... entonces, bueno, pues yo tenía una barba tremenda. Sí. Fernando, querido, redondeamos aquí. Recuerden una vez más la suscripción. Queremos contabilizar 200.000 suscriptores. Nosotros ya en 196.500, un poquito más, 3.500. Ayúdennos con la difusión, con las membresías. Bueno, recuerden la campanita de notificaciones, nuestro canal en Patreon.
Y recuerden el goce de la vida, estimado Fernando, importantísimo frente a tantas cosas feas como estas, Pues sí. por lo menos uno disfrutando de su familia, sus amigos y las cosas lindas de la vida. Qué poético el cierre de hoy. Querido Fernando, Sí. un abrazo, demoledores y demoledoras. Mañana, no recuerdo si Juan Antonio Aguilar, el martes seguro que Fernando por acá. Mañana en Sí. principio Juan Antonio, aunque no recuerdo si sí, podía, pero iba a realizar una grabación unas horas antes. Así que sí, confirmado Juan Antonio. Abrazo, demoledores. Chau, chau. Hasta luego.